Las fotos de los desaparecidos en Argentina nos pertenecen a todos, son parte de la memoria colectiva. Esas fotos siempre son pocas, únicas, perdiendo el color, arrugadas. Siempre son brutalmente hermosas, sonrientes, llenas de vida. Duelen. Hola, Chela, ¿cómo estás? Gabriel es mi nombre, Gabriel Orge, yo soy de Belleville y me pasó su contacto Ani Ferrari, porque yo vengo haciendo un trabajo sobre personas que han sido desaparecidas y que han sido asesinadas durante la dictadura. Vengo haciendo como un proyecto artístico donde proyecto imágenes de esas personas en distintos paisajes, ¿no? Así que, bueno, nada, si vos podés como consultar con tus hermanos. Y a mí lo que me sucede personalmente cada vez que paso por este lugar es que me voy reconociendo ya a muchos, porque conozco de sus vidas, conozco de sus historias, ¿no? Me voy encontrando con ellos en el camino y lo siento cada vez cerca, como por ejemplo, no sé, aquí está el padre de Vivi, lo acabo de ver recién, está él, que es el padre de alguien que yo conozco y bueno, y al que he aparecido en alguna de las intervenciones. ¿Y vos te acordás que había como ventanas? Claro, eran las ¿Cuántas ventanas? eran las puertas ventanas del comedor, digamos, porque era una casa antigua, pero... Y esta es la pared donde nos sacamos la foto. Yo había sido secuestrada en mayo de 76. Toda mi familia no tenía la menor idea de dónde yo estaba. Bueno, era una más de la gente que iba desapareciendo. Se reanudó el debate. Señor secretario, hacemos pasar a la testigo Ana Beatriz Iliovich.
por sus creencias. ¿Jura decir verdad de todo cuanto sepa y sea interrogada? Sí, juro. Siéntese, por favor. Había una mujer barriendo la vereda y un hombre se acercaba caminando. Era sábado, 15 de mayo, con muchas hojas secas. Anduve las calles para encontrar al compañero. Cuando apareció, también 2 autos cargados con hombres y armas que pararon y bajaron y nos tomaron. Yo grité tanto. La señora quiso protestar, defenderme. El señor. Los apuntaron y amenazaron. Yo seguía gritando y retorciéndome hasta que una trompada en el estómago quebró mi resistencia. Me metieron al auto, al muchacho también. Era sábado, mayo, otoño, hojas secas de esas que yo amaba. Allí en ese lugar, en esa calle de Alta Córdoba, frente a esa señora que quiso ayudarme, empezó la muerte. Empezó la perla. Acá están mi papá, yo. Muchas veces me pasa que tengo que decir que esta soy yo, porque claro, ya nadie sabe cuál de todas estas mujeres soy yo, esta soy yo. Es la familia junta, reunida, digamos. Qué lindos, por fin se juntaron, digamos, ¿no? Eso es lo primero que se ve. Esta es mi abuela, mi queridísima abuela que me bancó tanto. Mi cuñada, mi hermano mayor, mi tía Ana, mi hermanito Elisandro. Bueno, yo tenía con él un vínculo muy fuerte porque cuando él nació yo tenía 15 años, entonces lo crié mucho, la ayudé mucho a mi vieja a criarlo, a alimentarlo, a jugar. Jugábamos mucho, yo fui él fue un regalo de la vida cuando nació. Alguien que mira un poco más, ve la fecha. En ese margen blanco que se usaba en ese momento, que era, no sé si habrá sido una especie de moda o unas decisiones estéticas de la época, ¿no? Se puede ver en ese borde la fecha en que fue impresa la imagen, ¿no? Estoy trabajando sobre la historia de Marta del Pilar Luque, que fue una mujer asesinada en la dictadura de la ciudad de Belleville. Estoy como conociendo un poco su historia y encontré en un homenaje que le hacen en la Facultad de Letras, encontré esta fotografía en la web y ampliando hasta llegar al registro, a su imagen, ahí alcanzo a leer, ¿no? Marta del Pilar Luque de Piante. Estuvo ligada a los curas de tercermundistas, ¿no? y que tenía como una vocación de servicio hacia las otras personas y que esa vocación de servicio la fue llevando a entrar en la militancia, ¿no? y en el trabajo político. Siempre pensé que el libro que fuera a publicar tenía que tener esta foto. Que es muy difícil explicar esta situación. Es una situación tan paradójica, tan surrealista, tan increíble, que estemos ahí comiendo tallarines, como si no pasara nada, y está pasando todo el horror del mundo. Y a mí me parece impresionante porque de alguna manera siento que en esas caras eso se expresa, que hay un como si sonriéramos, hay un como si estuviéramos en familia, pero en el fondo estamos absolutamente angustiados, asustados y aterrados.
se hablaban mis padres, no lo hablaban adelante mío, pero yo sí escuchaba. Escuché conversaciones y entonces a partir de eso yo tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo. Yo entendí que ellos no hablaban para que yo no hable. Era eso. Y además por las circunstancias también familiares de familiar preso, y a partir de eso se hablaba también, ¿no? Y hablaban y yo escuchaba, y, y también otros familiares que tuvieron que partir al exilio, ¿no? Que nada, yo por lo que escuchaba entendía que era por lo que estaba pasando en el país. La fotografía es un registro que conserva un recuerdo, que hace las veces de ayuda a memoria, que nos ayuda a recordar. La fotografía nos ayuda a recordar, porque por ahí hay obviamente, la memoria es selectiva y hay cosas que nos olvidamos por necesidad de olvidar y porque, bueno, la memoria elige que recuerda, ¿no? Y que no recuerda. Nosotros también creo a veces tenemos la capacidad de decidir sostener algo en la memoria o dejar que se diluya. Y la fotografía cumple ese rol, es un registro que nos recuerda momentos, que nos recuerda personas, que construye un relato sobre la historia también, que construye un relato sobre la historia familiar o construye un relato colectivo, ¿no? sobre la historia, sobre las narrativas, ¿no? No, a mí me impresiona el amor de mis viejos, ¿no? Y en esta foto es impresionante. Estos son mis hijos y esta foto es muy tierna, ¿no? Así eran ellos, con todos, ¿no? Con los hijos, con los nietos. Mi vieja, el Lisandro gordito, hermoso, chiquito, que acá habrá tenido, no sé, 8 meses más o menos. Ay, nosotros teníamos un Falcon verde, qué auto de mierda. Y este es en el Parque Tau de Belleville. Estoy yo en el río, este se llamaba El Diquecito, esta zona. Íbamos todo el verano a bañarnos ahí.
y nos juntábamos con los amigos. El río en Belleville es el pulmón, es de donde uno respira. Mi infancia en Belleville fue, bueno, como una infancia con mucha libertad. Eh, Digo, para un niño que puede moverse tranquilamente por el pueblo, jugar al fútbol, en las canchitas, qué sé yo. Mi tío Ovidio fue una persona también muy cercana, fue quien me enseñó a nadar en ese río, ¿no?, que atraviesa la ciudad, y me enseñó a nadar en contra de la corriente. Me hacía bracear, ¿no?, en contra del río, ¿no?, en contra de la corriente. Entonces de esa manera yo podía flotar, ¿no?, y de esa manera aprendí a nadar. Y en ese lugar donde él me enseñó a nadar, inconscientemente, sin pensarlo, yo proyecté el retrato de Julio López en el río. Julio López declara, en los días posteriores de su declaración, vuelve a desaparecer. La idea era como hacerlo aparecer en la naturaleza, ¿no?, rodeado de agua, de cielo, ¿no?, y la barranca del río. En el gesto de la foto que tomó Helen South, instalada en este espacio, no sé, podemos pensar que está emergiendo o que se está sumergiendo, ¿no? Hay quienes por ahí pensaban en el agua y relacionaban el agua con el Río de la Plata, y relacionaban el agua con los vuelos de la muerte, ¿no? Y eso. Yo, como conté antes, elegí el lugar por una proximidad personal, no por la historia de Julio, sino por mi historia. La imagen en las últimas horas del día se ve muy, muy tenue, apenas, ¿no? Y a medida que empieza a oscurecer se vuelve cada vez más luminosa, más brillante. Y aparece también una analogía con la imagen que aparece en el revelado, ¿no? En este caso sería como que la noche revela, ¿no?, lo que el día no deja ver, ¿no?, o lo que el día esconde, ¿no? Y se vuelve visible y se vuelve luminoso, ¿no? En el contexto de Argentina y de la historia en común que tenemos los países latinoamericanos, la acción de hacer aparecer a las personas y a las comunidades que han sido desaparecidas, han sido desplazadas de sus territorios o han sido asesinadas, ¿no?, invisibilizadas. Creo que tiene que ver con el gesto de activar la memoria, de sostener el recuerdo, y eso, ¿no?, para que no suceda lo que ha sucedido, ¿no?, y seguir celebrando la vida a pesar de la muerte. Cuando me vine a vivir aquí,
me encontré con esa pared vacía, con ese muro, y que todos los días me interpelaba y me sugería un vacío, una ausencia. Y, y bueno, con el tiempo de observarla y de mirarla, decidí como ocupar con una proyección ese muro vacío, ¿no? Con las ausencias que habitan nuestra historia, ¿no? Como país y como región, ¿no? Mi herramienta es el proyector ahora, digo, porque también lo que sucede es que, como en muchos casos estas proyecciones son intervenciones en el espacio público, la gente registra. He trabajado mucho con las dictaduras latinoamericanas o del Cono Sur. Las fotografías son las fotografías de identidad o de identificación. A veces puedo trabajar con otras fotos más íntimas, ¿no? Del álbum familiar, pero son fotografías que por ahí no tienen una intención artística en su origen y pasan al espacio público, ¿no? Y son parte de un gesto artístico, ¿no? De una intervención. Este dibujo lo hice a partir de una fotografía de mi primo César, una fotografía que pertenecía al archivo de extremistas, que está en el Archivo Provincial de la Memoria. Cuando vi la foto, me impactó mucho el parecido, un cierto parecido, me vi un poco parecido a mi primo, como cuando yo tenía la edad de él. Estaba con los ojos vendados, ¿no? Y le sacaron la venda y las luces que usaba el fotógrafo para hacer la foto lo encandilaron, ¿no? Entonces estaba encandilado. Y también me impresionó eso y me llamó la atención la sombra, ¿no? De la luz frontal y la sombra profunda y negra, ¿no? sobre la pared, que dibujaban como el perfil, la silueta de él, ¿no? Entonces lo que hice fue reproducir a través de un dibujo esas fotografías que me habían impactado, ¿no? de esa manera. Esta es La Perla, el centro clandestino de detención de la dictadura, uno de los más grandes aquí en Córdoba. Y eso, ver cómo asoma entre medio de la vegetación la casilla del centinela, que a mí me trae como muchos recuerdos de niño, ¿no? De transitar esa zona y de tener una cierta conciencia de lo que estaba sucediendo por cuestiones familiares. Si me permito recordar, aparece todo, todo. La cuadra, el tabique en los ojos, la olla enorme con comida asquerosa, la colchoneta mugrienta, la indiferencia, la pérdida de la identidad, miedo, terror, días, meses, años de ojos vendados escuchando gritos,
esperando la muerte. Ni aún en los peores momentos del campo apareció la idea de Dios. Ser sobreviviente da vergüenza. Respeto el miedo a saber, entiendo el prejuicio, entiendo que es más fácil pensarnos muertos, héroe o mártir. Después, y por mucho tiempo, fue la nada. No sentir, no pensar. Estar entregada esperando el camión. Solo veía, por debajo de la venda, por una ventana bien alta, un pedacito de cielo. Mis viejos estaban convencidos que yo estaba muerta. Mi papá lloraba solo en el patio, se iba a la mañana, como hacía él, que hacía su quinta, se iba a la mañana a trabajar y lloraba solo. Y cuando a mí me secuestraron, fue en el primero que pensé, en el Lisandro, que me iba a perder. Y que yo lo iba a perder a él, pero sobre todo pensé más que en mis viejos, pensaba en él. Porque yo estaba convencida que me iban a matar, por supuesto. Un poquito me mataron. Mamá hizo todo un trabajo para que nosotros, para que yo, que tenía 5 años, y en esa foto 6, y después 7, digamos, me creyera la historia oficial, que era que mi hermana estaba en Brasil dando clases y estudiando francés. Y entonces se tomaba el trabajo de escribir cartas que ella me mandaba, o le mandaba, o me mandaba a mí. Y no me cerraba la historia. Mamá le escribía cartas mías desde Brasil que recibía y que le leía a Lisandro. Ustedes pónganse en la cabeza de un chico que vive en el medio de una mentira, pero que además tiene algunos contactos o algunos impactos así con la realidad, pero que no los puede decir. Entonces se generó toda una historia de que yo le llamo culto a la mentira. Eso es tema de terapia todavía para mí. Pero eran una especie estaban en la mitología familiar, digamos, ¿no? Las cartas de Brasil. Yo creo que hay gente que todavía no sabe. Y que se murió sin saber. Y mucha gente se murió sin saber lo que le pasó a Ana. De Ana yo no me acuerdo. Sí me acuerdo de los padres, del padre de Ana y de la madre de Ana, de los tíos, de los primos de Ana, pero de ella no. No tengo recuerdo. Después, bueno, supe de su historia, leí su libro y bueno, y vi la foto de la tapa del libro y reconocí a la mayoría de las personas que están en esa foto, yo las conozco, menos a ella, creo. Creo que a las demás, a casi todas las personas las conocí. Y conocí esa pared donde está hecha la foto. Era un lugar por el que yo pasaba habitualmente.
antes voy a hacer unas pruebas sobre las estructuras de hilo con esta imagen. Una parte del proceso de una proyección tiene que ver con la investigación, con conocer la historia de las personas, con establecer relaciones con los familiares para poder saber algo más de las personas. Y me pasaron esta imagen, pertenece al álbum familiar de la familia Luque. El gesto, la mirada, la pose, los colores. Solo creo que es mínimo lo que haría. Y después de pensar la intervención, ya la acción misma, imagino varios lugares. Por ahí digo, el hecho mismo de que ella haya habitado la ciudad, se me ocurre que puede aparecer en cualquier rincón de la ciudad que de alguna manera cuente algo, ¿no? Y una de las ideas de la proyección era hacerla aquí en la escuela donde ella estudió. Simbólicamente me parece potente, pero técnicamente es muy difícil hacerlo porque hay árboles que se interponen con la fachada, entonces no complican la cuestión formal, ¿no?, de la imagen. A fines de 1977, yo salía en un auto de La Perla con algunos de los sellos, me llevaban a la terminal, tomaba un ómnibus para mi pueblo y pasaba el fin de semana en casa. Hacía lo que quería, hablaba con quien quería. Y el domingo por la tarde tomaba otro ómnibus. Volvían a buscarme a la terminal y me llevaban a La Perla. Esto hacían con alrededor de 17 sobrevivientes. Nunca salimos todos el mismo fin de semana. De hecho, dejaban a la mitad como rehenes. Si uno no regresaba, nos mataban. ¿Por qué me salvaron? Fui la única secuestrada con apellido judío que se salvó de La Perla. Eran antisemitas, algunos explícitamente nazis. Tengo la impresión de haber sido el amigo judío que todo antisemita invoca. La excepción que confirma la regla. La pregunta es, todos los sobrevivientes lo sabemos. ¿Y vos? ¿Por qué estás vivo? Les digo, no es para tanto. Una tiene una buena parte del alma destruida. Nunca se sale del todo de un campo de concentración. Había una zona de irrealidad en toda la escena. Yo paseando por Belleville como si fuera libre. A la siesta fui al río.
Cuando intenté cruzar el puente, no pude. No podía soportar la altura. Parecía que me caía, que mi hermano se caía. Le grité que no cruce, que se iba a caer. Parecía que en ese puentecito del río Tercero se había juntado todo el miedo. Hay fotos de ese primer viaje. Mis viejos me sacaron muchas fotos para constatar que yo había estado allí, que estaba viva. Todo esto era una farmacia, que era de la familia de Ana. No recuerdo si había alguna ventana, pero si había alguna ventana, había una ventana chiquita. No sé, es como que todo era pared. En alguno de estos lugares puede haber sido la foto. Espero no equivocarme, Ana, lo vas a ver, pero yo creo que es acá. Y acá es donde nos sacamos la famosa foto. Para mí la fecha es absolutamente significativa, porque yo en esta fecha estaba secuestrada, seguía secuestrada, y estaba rodeada de mi familia en la casa de mi tía. Y para mí eso implica que la perla estaba acá, que estábamos todos secuestrados en realidad, que ninguno era libre de tomar ninguna decisión. Eso, que la Argentina era un vasto campo de concentración. De alguna manera lo que quiero transmitir con esta foto es el terror sembrado en toda la sociedad. El miedo milimétricamente establecido en cada cuerpo, en cada palabra, en cada cosa guardada, escondida, no dicha. Bueno, esa sonrisa es la sonrisa de mi vuelta. Creo que de todos los que están ahí, el que más sonríe es él. Hay una cosa que quiero contestarte de la última vez que hablamos sobre esa foto, que fue que yo soy el único que está sonriendo. En realidad yo estoy, más que sonriendo, estoy en un estado de shock, porque fueron muchas cosas juntas el mismo día. O sea, yo llegué de noche, así que ya estaba durmiendo. A la mañana siguiente lo fuimos a despertar. Y me abren la puerta y aparece una persona que es mi hermana, a la cual yo no había visto durante 2 años o 2 años y medio, y que era 2 años y medio, ahora lo sé, y que era el objeto de todas las conversaciones, pero que estaba ausente. Me acuerdo perfectamente cuando abrió los ojos y me vio y se me tiró y me pegó un abrazo así impresionante. Y no me terminó de cerrar cuando la vi, porque estaba con una ropa que era la ropa del campo. La emoción infinita de abrir la pieza e irte a despertar porque tenías que ir a la escuela. Y entonces yo te acompañé a la escuela y vos me presentaste tu señorita con Sí, una emoción y la directora y la impresionante. vicedirectora. Era raro, todo era raro. Todo era una cosa extrañísima la sensación. Pero sí me acuerdo de la intensidad del abrazo. Sí, sí. Cuando vos saltaste de la cama y que yo te desperté y nos abrazamos. Y fue maravilloso. Yo me largué a llorar, yo me acuerdo de eso claramente. Ahora, si yo me ¿Por qué te largaste a llorar? Porque yo sabía que algo Claro. no cerraba de la historia oficial. O sea, es muy, muy impresionante. O sea, yo salía de un lugar donde la gente se la torturaba y la mataban. A mí también. Y estaba en una escuela primaria, como si no pasara nada. Eso es lo más espantoso.
porque ahí había una sensación de que si ella aparecía en la foto no le iba a pasar, que si había muchas fotos de ella actuales no le iba a pasar nada definitivo, digamos, no le iban a matar. Y que nos juntemos a sacarnos una foto entre todos, y todos tan serios, tan rígidos, era todo como tan como puesta en escena. Hablé con Miguel D'Agostino, que es un sobreviviente del Club Atlético, que es un campo de concentración de Buenos Aires, que es muy amigo mío. Me dice, es que esa foto es siniestra. Y me impresionó él, que entiende de qué estamos hablando, que usar esa palabra para calificar esa foto, y me pareció muy buena la palabra, porque es siniestra. Pero además muestran la paradoja absoluta que significa que yo estaba en La Perla, que yo iba a volver a La Perla y que podía juntarme con mi familia, pero no podía escaparme. Nosotros volvíamos a La Perla y en La Perla seguían torturando y matando gente. Recién en marzo me dejaron salir de La Perla, o sea, en marzo del 78. O sea, fueron muchos meses con esa situación de ambigüedad enloquecedora, ¿no? Y yo en esos meses me empecé a estar cada vez peor físicamente, ¿no? Me faltaba el aire, totalmente me ahogaba, me asfixiaba, me faltaba el aire, ese era uno de mis síntomas, ¿no? Y lo otro era que tenía las manos así todo el tiempo y me lastimaba las manos todo el tiempo. Mi tío era farmacéutico y él me habilitaba los Valium. Entonces yo me llevaba Valium a La Perla y tomaba Valium para poder soportar. Cada 15 días en mi pueblo. Me encerraba en la pieza y escribía. 10 nombres me llevaba en la memoria. 10 nombres cada 15 días. Cuadernito Gloria, color naranja, como en la escuela. Mis viejos, con cuidado, con amor, lo guardaron. Lo llevé a la CONADEP y allí lo dejé. Ya estaba. Ahí estaban los nombres que no pudieron borrar. Fue mi primer testimonio. ¿Cómo es que usted veía esas listas? ¿Qué nos puede profundizar de cómo usted veía las listas y cómo confeccionaba usted estas listas? Ya nos dijo que cada tantos días anotaba tantos nombres, memorizaba y los llevaba. El cuadernito yo lo empiezo con nombres que llevé en mi memoria. Algunos porque los tenía claramente porque era gente que yo conocía, y en otros que fui recordando para guardarlos allí. Y al final, yo hice eso varios meses, al final copiaba directamente y guardaba en algún papelito que me lo metía en algún bolsillo, y cuando llegaba a mi casa lo vertía en ese cuadernito Gloria, que mi papá guardaba con mucho coraje en una caja fuerte. Una parte del proceso de una proyección tiene que ver con la investigación, con conocer la historia de las personas, con establecer relaciones con los familiares para poder saber algo más de las personas y también para contarles cuál es la idea, el consentimiento y todo eso es como una parte previa a la proyección. Y todas las proyecciones me producen una emoción particular, todo el proceso previo y el momento, ¿no?
si tengo las cuestiones técnicas resueltas, puedo disfrutar mucho más de ese momento. No, estamos con un problema, no hay electricidad, así que estamos a pleno viendo cómo resolvemos esto. Me están llamando de otro lado, ahí te llamo. Gabriel, vos sabés que no se ha cortado la energía, ahí yo averigüé. ¿Vos estás seguro que están todas las térmicas altas? Está todo como chequeado, pero no hay electricidad en ninguna de las tomas. ¿Piensa vos que Marta tiene una forma de no... De no querer aparecer. No sé, me parece que no es así. Yo cuando veo esta foto, que es la foto del libro, ella ya estaba adecentada, como decía mi abuela. Era la puesta en escena para Belleville. Ya le habían puesto ropa nueva, ya la habían bañado, ya la habían cambiado. Y yo tengo la sensación de que sobreviví bastante entera con todas las dificultades y terrores y paradojas que quedaron en mi cabeza gracias al infinito amor de ellos y a la manera sabia de cuidarme y de tratarme cuando empecé a salir y lo que soportaron. Soportar que a su hija al día siguiente se la llevaran de nuevo a La Perla, a un campo de concentración. Yo me quedé pensando en el tema de la ropa. Yo no tenía esa autopercepción de los harapos, no me daba cuenta que estaba en harapos, era lo que había. Pero sí percibí que la mamá, que en eso tenía una intuición maravillosa y que los dos, cada uno cumplía con su rol, la mamá me llevó rápidamente a comprar ropa. Ahora me doy cuenta que esa percepción que vos tenías yo no me daba cuenta, pero ella rápidamente, fue como, la sensación que yo tuve es que ella me ayudaba a rearmar mi cuerpo. De alguna manera la ropa te da un contorno, ¿no? Te pone te organiza el cuerpo que estaba, si había algo que era absolutamente desorganizado, desmembrado. Mi cuerpo estaba desmembrado después de eso. La mamá ese día te hizo peinar y te mandó al dentista. Ojo, no te mando a un endocrinólogo, te mando a arreglar los dientes. Sí, porque además estaba, a mí en La Perla se me caían de a pedazos. Sí, pero además tiene que ver con la imagen externa. Ellos sabían que todas nuestras vidas, pero particularmente la mía, estaba absolutamente agarrada de un hilo así, totalmente finito y tenue. Y hicieron todo lo que pudieron para que no me mataran. Ellos eran de Belleville y en Belleville ocupaban un lugar y una posición social. Y como nunca dejaron de ser eso, no se permitieron, entre comillas, lo que voy a decir, jugar con la verdad. No se lo permitieron. Mi mamá se murió sin contar en Belleville que ella había sido desaparecida. No podía hablar de eso. La mamá no definitivamente no podía hablar de eso. Cuando ellos se vienen a vivir a Córdoba, ellos se liberan. Sí. Totalmente. Y entonces, eran absolutamente infaltables en las marchas del 24 de marzo. Supuesto. Era gente que tenía en ese sentido una posición clara y explícita frente a la dictadura, pero muy explícita. Muy explícita. Acá estoy con mi mamá.
cuando volví del Perú. Estábamos tan ilusionados con la primavera alfonsinista. Era linda mi vieja, una hermosa mujer. Siempre arregladita. Cuando vos tocabas el timbre de su casa, ella se pintaba los labios y te atendía con los labios pintados. Siempre arregladita. Por ahí puede sonar como que ellos querían mantener el estatus o la posición social. No, ellos lo hicieron porque Por el objetivo protegernos. de ellos era primero salvarla a ella, Sí. salvarle la vida a Sí, ella, literalmente, sí. incluyendo las fotos. Sí. La multiplicidad de fotos de salvarle la vida a ella era impresionante. Sí. Y después protegernos a nosotros, porque digamos, el hecho de que haya perdurado tanto la mentira con respecto a qué es lo que le había pasado a ella, con respecto a mí, tenía que ver con que yo era un chico de 5 años y ella creía, como muchos, que esa era una forma de protegerme a mí. Mi vieja, hay una cosa que yo voy a decir que no lo dije en todos estos días. Mi vieja en ese proceso bajó 30 kilos y se dejó las canas. Tenía 44 años. O sea, 6 años menos de los que tengo yo hoy. Y estaba blanca de cana y pesaba 35 kilos. La gente en Beverly creía que tenía un cáncer y que se iba a morir. O sea, para ella tampoco fue gratis. Cuando yo pude sacar el libro, ellos ya se habían muerto. Y se perdieron toda esta parte, ¿no? La parte de respeto, de reconocimiento, de que, bueno, de esto podemos hablar. Hay algo que decir. Ustedes tuvieron un papel tan importante. O sea, todo eso se lo perdieron. Nada, digo, hay muchas cosas que no sé, que nunca hablamos, que me impresiona mucho que nunca hablamos. Creo que el silencio sigue, aún ahora entre nosotros, con una fuerza muy poderosa, porque ya no es el miedo, es No. otra cosa. Ahora es, en todo caso, es el miedo al dolor, el miedo porque siempre estamos en esta cosa muy tirante entre la memoria y el olvido, y a veces el olvido es absolutamente Terapéutico. necesario, tranquilizador. Entonces, encontrar el equilibrio entre la memoria y el olvido es de lo más difícil que tenemos en la vida, ¿no? Y en este banco, que no era de cemento, eran bancos de madera, pero de madera vieja. Acá fue donde mi mamá me contó la historia de Ana. A las 2 o 3 semanas de recuperación de la democracia en el año 83. Ahí fue donde ella me contó que Ana había estado desaparecida. La verdadera historia de Ana me la contó en el año 83, en diciembre, entre el 10 de diciembre y Navidad y Año Nuevo del año 83. Vos sabés que cuando venimos acá me impresiona mucho estar en este lugar con vos, porque me acuerdo lo que me pasó la primera vez que salimos a caminar juntos, vos eras chiquito, íbamos al parque a pasear Claro. y de pronto vos te avanzaste un poco hacia la pasarela y yo sentí un vértigo espantoso y te dije, no, Lisandro, no cruces, y vos te diste vuelta, ¿te acordás? Yo sentía que nos íbamos a caer, que, bueno, todo me daba vuelta. Bueno, fue el primer efecto así, el primer efecto en el cuerpo que sentí del campo de concentración. Un feroz vértigo, sentía que nos íbamos a caer. Y ahora estamos juntos cruzándola
y me parece muy bonito que podamos hacerlo, ¿no? Es maravilloso. Muy bonito Es que podamos maravilloso. hacerlo. Eso, de poder cruzar sin miedo. Bueno, cruzar la pasarela de Belleville es un símbolo. Exactamente. Pudimos cruzarla. 40 y pico de años después pudimos cruzarla. Maravilloso. Sí, y juntos. Y allá está la terminal. Claro. Este es el lugar para salir de acá. Para irse. Este mundo que habito es tan brutal. Construiré un jardín enorme para cuidar todas las flores que hay, todos los verdes que hay, todos los cielos. La amenaza del olvido es fatal. Construiré memoria para no olvidar todas las flores que hay, todos los verdes que hay, todos los cielos. Salió muy bien. No sé qué habrá pasado en las cabezas y en los corazones de esas personas en ese momento. Imagino que Marta también ha tenido recuerdos aquí, ¿no? Ha vivido cosas en este lugar, como todos los que vivimos acá en Belleville. Si los ojos que te miran se dejan ver, dentro de tus pupilas va a florecer eternidad. Qué cosas me hacen sentir orgullosa. Qué preguntas, qué temón. Tiene que ver con el trabajo, con haber encontrado un hilo de continuidad entre las cosas por las cuales empecé a militar, por las cuales luché, por las cuales me secuestraron, por las cuales me mataron de alguna manera, por las cuales mataron a toda mi generación, que era una lucha por una sociedad más justa. Acá estoy embarazada de la nana y lo tengo al nano. Cuando siento que pude hacerlo, que pude parirlos, que pude criarlos, después de tanta muerte, no dejo de sentirme orgullosa por haberlo logrado. Porque es apostar a la vida, como sigo haciendo. También estoy orgullosa de haber escrito El silencio y de lo que eso significa como poder transmitir desde un lugar de alguna manera más amable, si se quiere, lo que nos pasó. Que los chicos lo puedan leer, que las chicas lo puedan leer, que
que se sientan identificados con nuestra generación y que no sea algo que pasó allá hace siglos, sino algo que todavía está presente, que existe, que insiste, que todavía duele y que no hay que permitir que vuelva a pasar. De eso estoy orgullosa. Y esta es la casa, acá fue mi infancia y ahí, muy cerca de aquella pared donde hay unos cerámicos, ahí fue tomada la foto donde estoy con mi hermana.